Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio relacionado con integrales, en concreto con el cálculo de áreas encerradas entre curvas. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Pues es el siguiente: calcular el área encerrada por las curvas f de x igual a 1 dividido x al cuadrado más 1 y g de x igual a x al cuadrado partido por 2. Vale, pues lo primero que debemos hacer en este tipo de ejercicios es dibujar estas funciones para visualizar el área que tenemos que calcular, ¿verdad? Entonces, en mi caso, ¿vale? Yo he utilizado pues una aplicación de cálculo matemático y he metido las funciones y simplemente las he representado, ¿vale? Evidentemente vosotros, cuando os enfrentéis a un ejercicio de este tipo, no vais a tener un ordenador a mano, podéis estar en un examen o en un ejercicio de clase. Entonces, ¿cómo haría yo para dibujar estas dos funciones? Vale, pues por ejemplo, para dibujar f de x, ¿vale? Lo podemos hacer bien fácil, ¿no? Es una función que claramente no tiene ninguna asíntota vertical, ¿no? Entonces, lo que yo hago siempre para dibujar este tipo de funciones es pues mirar a qué tiende la función cuando x tiende a más menos infinito, es decir, calcular el límite cuando x tiende a más menos infinito de esta función, que en este caso sería 0, ¿verdad? Porque el grado del denominador es x al cuadrado y el del numerador es 0. Entonces, yo sé que mi función va a tender a 0 cuando la x tiende a infinito, y después lo que hago siempre es también evaluar en x igual a 0, ¿no? Entonces, si yo aquí evalúo en x igual a 0, pues me daría que f de x sería igual a 1, ¿no? Entonces, tengo que dibujar una función que en x igual a 0 obtenga el valor 1 y luego se me vaya a 0 cuando la x tiende a infinito. Entonces, la única posibilidad es dibujar esto, ¿no? Una campana, como una especie de campana, ¿verdad? Y luego, pues simplemente la función g de x, que es x al cuadrado partido por 2, pues ya sabéis que es una parábola que pasa por el origen de coordenadas, ¿no? O sea, esto es bien facilito. Entonces, ¿cuál es el área cerrada por las curvas? Pues evidentemente toda esta región de aquí, ¿vale? Donde, ojito, cuidado, la función que va por arriba, en esta región de aquí, es ¿quién? F de x, y la que va por debajo es g de x, ¿vale? Entonces, el área de esta curva, ¿quién será? Pues será el área bajo la curva f de x, entre los puntos de corte, que como veis tenemos dos puntos de corte, menos el área bajo la curva de g de x, ¿vale? Es decir, si yo resto el área bajo la curva de f de x menos el área bajo la curva de g de x, pues eso me dará el área entre las curvas, ¿verdad? O sea, como en todos los ejercicios de áreas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, claro, como las funciones se cortan en dos puntos, yo tengo que saber cuáles son estos dos puntos, ¿no? A ver, aquí por el dibujo pues lo puedes deducir, ¿no? Que este va a ser el 1 y que este va a ser el menos 1, pero como os digo, vosotros en un examen o en lo que sea, no vais a tener una aplicación de cálculo matemático a mano. Por lo tanto, tenemos que calcular estos dos puntos de corte, a ver si es verdad que son el menos 1 y el 1, ¿no? Entonces, pues vamos a calcular los puntos de corte, ¿no? Para eso igualamos las funciones. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Pues f de x era 1 partido x al cuadrado más 1 y g de x es x al cuadrado partido por 2, ¿vale? Entonces, ¿de aquí qué puedo ver? Pues yo me paso este 2 para acá multiplicando y este x al cuadrado más 1 para acá multiplicando también. Entonces, ¿qué me quedaría? 2 igual a x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta, más 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Pues aquí nos queda una ecuación de orden 4, ¿verdad? X a la cuarta más x al cuadrado menos 2 igual a 0. Y las ecuaciones de orden 4 se resuelven igual que las de orden 2. Solo que en las de orden 2 tú utilizas la formulita de segundo grado y pones x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a. Pues aquí en vez de poner x pondríamos x al cuadrado, ¿vale? Porque esta ecuación, ¿vale? Es de orden 4 en vez de orden 2, ¿vale? Por lo tanto, si yo aplico la formulita de segundo grado, solo que en vez de poner x pongo x al cuadrado, ¿qué es lo que tengo? Pues tendría menos b, que sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que también es 1, pues 1 al cuadrado, menos 4 por ahí por c, que sería 4 por menos 2 y por 1, es decir, 4 por menos 2 es menos 8, y como aquí era menos 4 por ahí por c, pues sería menos 8 por signo menos, pues más 8. Y eso dividido 2 por a, que la a, el coeficiente que acompaña x a la cuarta es 1. Entonces, ¿de aquí qué vemos? Pues que 1 más 8 es 9 y la raíz de 9 es 3, ¿no? Entonces nos queda menos 1 más menos 3 partido por 2. Entonces, de aquí obtenemos dos soluciones, ¿no? Si yo tomo el signo más, ¿qué solución obtengo? Pues menos 1 más 3 es 2, entre 2 a 1. Y si tomo el signo menos, ¿qué solución obtengo? Pues menos 1 menos 3 es menos 4, entre 2 menos 2. Claro, ¿qué sucede? Que se supone que este 1 y este menos 2 es un número elevado al cuadrado. Entonces, claro,
Evidentemente, esta solución no puede ser válida porque nosotros estamos trabajando en el plano de los números reales, ¿vale? Y vosotros sabéis perfectamente que si yo tengo un número elevado al cuadrado y eso me da un número negativo, el número que tú has elevado al cuadrado es un número imaginario, ¿vale? Es un número complejo. Entonces no puede ser, esta solución no es válida. La válida es esta, ¿no? La de x al cuadrado igual a 1. Por tanto, esta solución no es válida y la que sí es válida es esta. Y de aquí, evidentemente, pues si yo hago la raíz cuadrada de 1, ¿qué obtengo? Pues obtengo obtengo dos posibilidades, ¿no? Obtengo un punto que es el menos 1 y obtengo otro punto que es el 1, ¿no? La raíz cuadrada de 1. Por lo tanto, el menos 1 y el 1 son los puntos de corte, ¿no? Muy bien, en el plano real. Siempre esto en el plano real. Entonces ya tenemos los puntos de corte que, como veis, coinciden con lo que os he dicho antes, ¿no? Con la gráfica. Vale, pues ya tenemos los puntos de corte. Por lo tanto, ¿quién será nuestro área entre las curvas? Pues hemos dicho que la que iba por arriba era f de x y la que iba por abajo era g de x. Por lo tanto, el área entre las curvas, ¿quién es? La integral entre los puntos de corte, menos 1 y 1 de f de x menos g de x. ¿Qué nos quedaría? Pues ponemos las funciones y entonces tenemos estas dos integrales, ¿no? La integral de 1 partido 1 más x al cuadrado, ¿quién es? Pues esta es de las inmediatas, ¿no? Y seguro que os la tendríais que saber ya, y eso es el arco tangente de x. Y la integral de x al cuadrado partido por 2, ¿quién sería? Pues x al cuadrado, la integral de x al cuadrado, ¿quién es? X al cubo partido por 3. Como ha dividido por 2, pues nos queda x al cubo partido por 6. Ahora evalúo entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Arco tangente de 1 menos un sexto menos el menos de la regla de Barrow menos el arco tangente de menos 1. Y luego, ¿qué tendría? Menos 1 elevado al cubo, que eso es menos 1, partido por 6, pues eso sería menos un sexto. Con este signo menos, eso me quedaría más un sexto, pero con el signo menos de la regla de Barrow me volvería a quedar menos un sexto, ¿vale? Y luego aquí tenemos que pensar ahora un poco, ¿no? ¿Quién es el arco tangente de 1 y quién es el arco tangente de menos 1? Vale, pues tú, para pensar esto, tienes que decir, vale, el arco tangente de 1 es aquel ángulo cuya tangente es 1. Entonces, ¿qué ángulos tienen tangente igual a 1? Pues 45 grados, ¿no? Es el primero que se te viene a la mente. Y luego, ¿quién tiene arco tangente menos 1? Pues menos 45 grados, ¿no? Es decir, si uno es 45 grados, el otro es menos 45 grados. Ahora bien, ¿qué sucede? Que no podéis poner 45 grados, sino que cuando vosotros tengáis funciones trigonométricas y tengáis que evaluar los ángulos, ¿vale? Cuando tengáis funciones, por ejemplo, arcotangente, arcoseno, arcocoseno, ¿vale? Vosotros no podéis poner el ángulo en plan 45 grados, 30 grados, lo que sea, no. Tenéis que poner el ángulo en radianes. Entonces, 45 grados en radianes es pi cuartos, ¿vale? ¿Por qué es pi cuartos? Porque si 90 grados en radianes es pi medios, pues 45 grados tiene que ser la mitad, ¿no? Pues pi cuartos, y menos 45 grados, pues menos pi cuartos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues que el área sería pi cuartos menos pi cuartos, ¿vale? Y luego menos un sexto sería menos 2 sextos, que eso es lo mismo que menos un tercio, ¿vale? Y aquí, ¿qué te quedaría? Pues te quedaría pi cuartos más pi cuartos, ¿no? Que eso es pi medios, ¿no? Entonces, al final, lo que te queda el área es pi medios menos un tercio, que pues unidades cuadradas, ¿no? Como siempre. Entonces, ya está. Este era el ejercicio de áreas entre dos curvas, así que nada, hasta aquí el ejercicio de hoy y nos vemos a la próxima.